tardes, queridos hermanos y televidentes de nuestro programa Es el Tiempo en el canal YouTube de la Fundación Centro Familiar Vida Nueva. Una vez más estamos con ustedes preparándole un programa muy especial siguiendo los lineamientos de nuestra Junta Directiva en la celebración y resaltar diferentes aspectos relacionados con nuestras fiestas patrias. En el día de hoy tenemos un programa muy especial que está enfocado para finalizar el mes de la patria en la celebración del bicentenario de la independencia de España. 200 años de independencia, 200 años de historia, 200 años de movimientos que nuestra nación ha vivido y que nosotros queremos resaltar hoy con un invitado especial, el diplomático y dirigente político Olimpo Sáez, quien es el presidente de la revista Los Panameños, que desde el mes de agosto ha venido publicando 76 cápsulas históricas tendientes a señalar los aspectos más importantes de nuestra historia nacional, que es muy importante que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos tengan conocimiento, porque gracias a esos sacrificios, gracias a ese esfuerzo de tantos panameños, hoy tenemos nuestra pequeña nación Panamá. Los invito a que vean este programa y hagamos un recorrido de 200 años de historia a través de su canal YouTube del Centro Familiar Vida Nueva. Muy buenas tardes, distinguido diplomático, político y amigo Olimpo Sáez Marcuchis. Te queremos dar una cordial bienvenida a nuestro canal YouTube de la Fundación Centro Familiar Vida Nueva. Como sabrás, Olimpo, nuestro canal en el mes de noviembre ha realizado distintos programas relacionados con las fiestas patrias, las fiestas que celebramos nosotros los panameños durante todo el mes de noviembre. Y su junta directiva no ha querido dejar pasar desapercibido estas celebraciones del bicentenario de los 200 años de España. Y hemos querido hablar contigo, entrevistarte a ti, porque pudimos observar que en el periódico Los Panameños, el cual tú diriges, durante casi 4 meses ha presentado más de 75 cápsulas históricas donde reduce un esfuerzo humano, intelectual, tratando de explicarle al pueblo panameño, a la juventud especialmente y a los adultos también, porque tenemos un mal que desconocemos, la historia de nuestro país, en qué ha consistido y el significado de estos 200 años de que vamos a celebrar de independencia del hermano país de España. Hemos elaborado 10 preguntas para que tenemos 40 minutos para que tú vayas contestando y nos vayas ilustrando en la historia, vayas mencionándonos los aspectos fundamentales que tú consideras que nosotros los panameños debemos tener presentes para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Como primera pregunta, Olimpo, que queríamos hacerte es, ¿qué fue lo que motivó al periódico Los Panameños a plasmar en cápsulas históricas la narración de los distintos acontecimientos que hemos vivido en esos últimos 200 años, y qué importancia tiene el bicentenario de nuestra independencia de España en estos tiempos? Los micrófonos suyos y la televisión. Sí. Bueno, Alejandro, por tu intermedio quiero agradecerle a la Fundación esta invitación para conversar sobre el Bicentenario, que es una fecha especial, y poder conversar al respecto de un tema que nos apasiona, como es el tema de la historia. Es importante que le digamos a los
televidentes, a los amigos que se asomen por este YouTube, que yo no soy historiador. Yo soy un fanático, por decirlo así, de la historia panameña, de la historia latinoamericana, y un preocupado porque la historia no sea conocida por los panameños. Es importante que los pueblos conozcan su historia, conozcan nuestros errores, conozcan los éxitos que hemos tenido, conozcan a los personajes que se han desenvuelto en esa historia. Y la importancia, pues, de estos 200 años, a mérito de la revista Los Panameños, que se fundó hace ya varios años con la intención, con el objetivo de rescatar hechos históricos importantes en la vida nacional, publicados en un periódico que logramos, Alejandro, con tu participación también, publicar 450,000 ejemplares que fueron repartidos gratuitamente entre las escuelas, los trabajadores y el público en general. Bien, entonces estos 76 videos, como tú bien señalas, han sido pequeñas cápsulas de hechos históricos que han ido formando a la República, que han ido formando la historia panameña. Son cápsulas pequeñas, pueden haber muchas lagunas. Nosotros no somos historiadores profesionales, por lo que pueden presentarse lagunas. Hemos tratado de ser lo más objetivos en presentar estos hechos históricos. Entonces, yendo ya al tema del bicentenario, ¿qué importancia tiene un bicentenario en el caso panameño? Porque Perú ha tenido el bicentenario peruano, los mexicanos han tenido el bicentenario de su independencia de México, Centroamérica también ha tenido sus 200 años de independencia del Imperio Español, y Panamá le toca ahora el 28 de noviembre. ¿Qué importancia tiene este cumpleaños? Porque el bicentenario es un cumpleaños de este pueblo panameño que ha venido jalonando durante 200 años una forma de vida diferente al que teníamos con España, que éramos una colonia española que dependíamos de lo que Madrid, la capital del imperio, Madrid, decidía sobre la suerte de los panameños, del istmo panameño. Entonces, este cumpleaños es la ruptura de nuestra colonia panameña, de esa metrópoli, y la búsqueda en el sistema republicano, en el sistema liberal republicano, heredado de la Revolución Francesa de 1789, que los panameños adoptamos. ¿Por qué elementos hicieron que Panamá se decidiera por la independencia española? Bueno, hay que acordarse que Panamá, el istmo de Panamá, lo que se llamó Castilla del Oro, estaba compuesta por dos provincias, la provincia de Panamá y la provincia de Veragua. La provincia de Panamá tenía como capital Panamá, y la provincia de Veragua como capital tenía Santiago de Veraguas. Y el poder popular de esta provincia, además de las autoridades españolas, radicaba en los cabildos, o sea, en el municipio, en el cabildo de Panamá y en el cabildo de Veraguas. Este territorio llamado el istmo de Panamá tenía problemas porque el istmo de Panamá era un puente y era un puerto. Era un puente entre el Atlántico y el Pacífico. Y aquí se concentraban las tropas que iban a pelear o que iban a suplantar a las tropas españolas en el sur, o sea, en Ecuador, Perú o en Chile, etcétera. Y igualmente, eso en lo militar, pero igualmente en lo comercial. En lo comercial, España mandaba productos para sus colonias de América del Sur y pasaban por Panamá. Y también lo que mandaba Ecuador, lo que mandaba Perú, lo que mandaba Chile hacia España, también pasaba por Panamá. De forma tal que Panamá, desde muy temprana edad, empezó como un camino de tránsito, un país puerto, Colón y Panamá.
En aquel entonces de la colonia era Nombre de Dios y Portobelo y la ciudad de Panamá. Ahí se construyó el primer canal de Panamá se construyó entre Nombre de Dios y Panamá, entre Portobelo y Panamá, con lo que se conocía como el camino de tránsito, a punta de mula, a pie. Ahí se transportaban todas las riquezas. Bien, al ser Panamá ese punto estratégico, pues aquí estábamos llenos de tropas españolas que no siempre fueron condescendientes con los panameños. Había mucho atropello, había mucha dependencia. La corona española obligaba a los ciudadanos a que pagaran con tributos, reclutaban gente para que fueran a pelear al sur, montándolo en el ejército. Los efectos de las conquistas. Sí, eso fue creando una animadversión en el panameño, ¿Por qué? Porque al reclutar hombres jóvenes para que fueran al ejército, para llevarlos a pelear, le quitaban hombres manos o brazos a la faena del campo. Entonces había mucha indisposición de los panameños del interior y de los capital con respecto a los españoles. Y se dio la tarea, se dio la oportunidad de que el comandante Murgión, encargado del departamento de Panamá, del Istmo de Panamá, tuvo que irse a Ecuador a pelear y se llevó las tropas para allá y dejó en Panamá un pequeño reducto de hombres armados al mando de un panameño, del coronel José de Fábrega, nacido en Veraguas, de formación militar. Entonces, cuando se da el grito de la Villa de los Santos, lo que se revela es el interiorano contra los abusos del ejército en el reclutamiento y en los impuestos que el Reino de España empezaba a mandarle a las colonias para poder financiar las guerras contra los independentistas. Y eso golpeaba mucho al panameño, que ya venía sufriendo desde que las ferias de Portobelo se habían paralizado producto de los ataques de los piratas. Entonces había una crisis económica en el Istmo de Panamá. Y eso llevó a que los interioranos, especialmente en la Villa de los Santos, en el Cabildo de la Villa de los Santos, declararan primero la independencia, y eso empujó y obligó a los capitalinos a pegar también el grito de independencia el 28 de noviembre de 1821. Y como la provincia de Veragua no había dicho nada, comenzó a sentirse la presión y José de Fábrega reúne al Cabildo de Veragua, porque él era veragüense, para que también se uniera a la proclama independentista, que luego le van a decir a Nueva Granada, a la Gran Colombia que Bolívar había formado con Ecuador y Venezuela y Nueva Granada, los tres países que eran parte del virreinato de Nueva Granada, le van a decir que Panamá se va a unir voluntariamente a el proyecto de Bolívar. Y Panamá lo va a hacer también con interés, lo va a hacer también con cálculo. ¿Por qué? Porque Panamá no podía mantener la independencia si no había una fuerza en hombres y en recursos que Panamá no tenía. Panamá tenía 100,000 habitantes nada más, de forma tal, y la mayoría en el interior y desarmados. Así que era importante que Panamá buscara a alguien que los apoyara, y ese era Bolívar, que lo teníamos aquí cerquita, de forma tal que eso además ayudó también a algo que ya los panameños venían fomentándose, pero que no encontraban la oportunidad para zafarse del imperio español, que eran las ideas liberales de un mercado abierto, de hacer una república, de hacerse un propio gobierno, que no lo teníamos con la colonia española. Ok, gracias Olimpo. Después de esa introducción que no has señalado como de entrada, lo que motivó a que nosotros, nuestros hombres, nuestros ancestros, pensásemos en una posible independencia que ya se comenzaba a sentir en los países vecinos.
¿Qué piensas tú, Olimpo, con tu palabra? ¿Cuáles fueron las causas que has mencionado una vez independizado de España de 1821? Inmediatamente nuestros ancestros, que no fueron los españoles, nos llevaron a unirnos voluntariamente con Colombia en 1821. El acto voluntario, ¿qué significado tiene en nuestra historia? ¿Qué significado podemos resaltar en esta entrevista? Y sabes que el tiempo es... Bueno, Mariano Arosemena, que es uno de los firmantes del acta de 1821, un comerciante rico de la época, el hombre que trajo la imprenta junto con otros panameños a Panamá en 1820, el hombre que va a organizar un periódico liberal que se llama La Miscelánea del Istmo, el primer periódico nacido en Panamá. Por cierto, que en estos días alguien me había recordado que eso también eran 200 años de periodismo en Panamá. El primer periódico en el Istmo de Panamá surgió en 1821 con Mariano Arosemena, este rico comerciante que tenía una cantidad de hermanos, nacidos todos en el Istmo, que tenía mucha influencia en la colonia panameña. Mariano Arosemena, junto con los próceres de la época, lo que van a lograr con la unión a Colombia es la esperanza de que el proyecto de Bolívar se va a consolidar y la República va a traer sobre el Istmo de Panamá una gran cantidad de bendiciones, una gran cantidad de futuro que va a levantar al Istmo de Panamá de su pobreza. Pero desgraciadamente para los proyectos independentistas de los próceres de 1821, las cosas no van a resultar como se pensaba. Porque si bien nosotros nos independizamos en 1821, todavía el Imperio Español no estaba derrotado. Todavía el Imperio Español tenía una gran fuerza en Perú que estaba peleando para evitar la independencia de América. Y para 1822, cuando Bolívar se entera de que nosotros nos hemos independizado voluntariamente, Bolívar le pide al Istmo de Panamá que le proporcione hombres para ir a pelear por la libertad de América del Sur. Entonces, este es un pedazo de la historia desconocida por la mayoría de los panameños. Poco se ha escrito al respecto, poco se ha investigado, y es que Panamá le proporcionó a los ejércitos de Bolívar 1000 panameños que se organizaron en el Batallón Patria número 1, en el Batallón Patria número 2, reclutados en 1822. ¿Y a dónde fueron a pelear estos panameños que no pelearon en Panamá? Fueron a pelear en Junín en septiembre de 1824 y en Ayacucho en diciembre de 1824. Y estas dos batallas van a definir la independencia de Nueva Granada, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, y van a asegurar la independencia de Chile y de Argentina. ¿Por qué? Porque si los españoles hubieran vencido en Junín y en Ayacucho, los españoles hubieran posiblemente reconquistado sus viejas colonias. Pero la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho son las batallas finales que acaban con el poderío español en el sur. Y nosotros, los panameños, debemos sentirnos orgullosos que 1000 panameños fueron a pelear, que no sabemos cuántos regresaron a sus hogares, que no sabemos cuántos se quedaron en los lugares donde pelearon. Y de esos batallones panameños tenemos dos grandes héroes que han sobresalido en la historia, o por lo menos que se mencionan sin mencionar otros que seguramente pelearon y también triunfaron en las batallas. Uno es Tomás Herrera, que se va a destacar en la batalla de Ayacucho, donde va a ser condecorado en el campo de batalla por su valentía. A los 23 años lo va a condecorar el general José María
Córdoba lo va a condecorar a él allí. Pero hay otros panameños, Vallarino, y hay otros, Miró, que van a sobresalir en otras batallas, pero la historia no habla mucho de ellos. El otro panameño distinguido en las luchas libertarias del sur es José Domingo Espinar, nacido en el barrio de Santana, porque Tomás Herrera es nacido en el barrio de San Felipe. José Domingo Espinar es nacido en Santana, en el barrio de Sacebuca, en Quito, de médico, y se va a educar de ingeniero en Perú. Cuando San Martín desembarca en Perú para luchar por la independencia peruana, para apoyar a los patriotas peruanos, el amigo José Domingo Espinar se va a ir a unirse a San Martín y va a entrar con San Martín en Lima, proclamando la independencia. Y José Domingo Espinar va a ser secretario de Bolívar, jefe del Estado Mayor de Bolívar, y va a ser general de los ejércitos libertados de Simón Bolívar. Es un hombre de confianza de Bolívar, que va a ser nombrado después gobernador del departamento de Panamá en 1829, que en 1830 va a tratar de separar a Panamá de Nueva Granada y va a invitar a General Bolívar, que va camino a Santa Marta, muy enfermo, para que presida nuevamente, recupere la presidencia de Colombia. Bien, José Domingo Espinar va a morir en Arica siendo gobernador nombrado por el Perú, y a su muerte lo van a nombrar hijo meritorio del Perú. Y a Tomás Herrera, que va a llegar a ser ministro, vicepresidente, presidente encargado, senador, diputado, y va a ser presidente del Estado Libre del Istmo, y va a morir en 1854 defendiendo el constitucionalismo colombiano. Va a morir en diciembre de 1854. También el Congreso colombiano lo va a nombrar hijo meritorio de Colombia y lo va a nombrar benemérito de la patria. Estos son los dos grandes panameños que van a sobresalir en la lucha libertaria del sur. O sea, que la sangre que los panameños no derramamos el 10 de noviembre, ni el 28, ni el 1 de diciembre, peleando por nuestra independencia, la vamos a pelear por la independencia de nuestros hermanos del sur. Esa historia no se conoce, esa historia no se ha estudiado, que es una falla, es un vacío. Pero bien, siguiendo el hilo de tu pregunta, el panameño de 1821 se llenó de ilusiones con la República colombiana de Simón Bolívar, pero este proyecto va a fracasar en 1830, va a fracasar. Y Bolívar se va a tener que ir enfermo hacia París y no va a terminar de llegar a París porque va a morir en Santa Marta. Entonces se va a desmembrar la Gran Colombia de Bolívar, se va a ir Venezuela por su lado, Ecuador por su lado, se va, Colombia se queda, bueno, Nueva Granada, que es lo que es Colombia, y Panamá se va a quedar sujetada a Nueva Granada, producto de su propia debilidad, 100.000 habitantes, sin plata, sin recursos. En ese momento, pues, Nueva Granada se convertía, pues, en el tutor del departamento del Istmo. Pero los panameños no van a estar contentos. Los panameños sienten que la inestabilidad que tiene Colombia afecta la prosperidad del Istmo, que no la hay, que hay que buscarla, que hay que construirla, y va a tratar de separarse en 1830, en 1831, en 1840 con el Estado Libre del Istmo con Tomás Herrera, en 1855 con el Estado Federal de Justo Arosemena, y en 1862 vamos a tener el sacrificio de un abogado joven llamado Santiago de la Guardia Arrué, que es el gobernador en ese momento del Istmo de Panamá, que no quiere entrar en una guerra civil que ha estallado en Colombia y hace firmar a los colombianos un tratado que se llama el Convenio de Colón, por el cual Panamá
se declara neutral frente a la guerra civil y no va a participar en la guerra. Pero una vez triunfan los liberales en la guerra civil colombiana, va a mandar a un pequeño ejército a que venga a doblegar a Santiago de la Guardia para someterlo. El Istmo no va a ser neutral, el Istmo es de Colombia, en pocas palabras. Y entonces el amigo Santiago de la Guardia va a llevar la capital del Istmo de Panamá a Santiago de Veragua para enfrentarse al ejército colombiano. Y le va a preparar batalla en el río Chico de Napá. Ahí el ejército que había formado Santiago de la Guardia se le va a enfrentar al ejército colombiano, a los cuales se le van a unir los enemigos de Santiago de la Guardia, los liberales del barrio de Santana con Buenaventura Corrioso. Se va a unir al ejército colombiano para aplastar a Santiago de la Guardia, que va a morir peleando. Esta es la historia poco conocida. Y la otra historia poco conocida, cuando se habla de los norteamericanos en Panamá, es que se olvidan que en el año 1846, Colombia, preocupada por las intentonas separatistas de Panamá de 1830, del 31, del 40, va a pactar con los Estados Unidos un convenio, un tratado, se llama el Tratado Mayarino-Bitlag, por el cual Colombia le daba a los Estados Unidos unos privilegios de paso libre por el Istmo de Panamá, porque hay que acordarse que para 1846 Estados Unidos no había conquistado el oeste, no había caminos, no había tren en el oeste norteamericano. Entonces el Istmo de Panamá se convertía en una ruta rápida que podía trasladar hombres, tropas hacia el oeste norteamericano, o sea, California, Los Ángeles, San Francisco. Entonces Panamá era una ruta que usaban los gringos y también lo usaba el ejército. Entonces Colombia pactó el siguiente acuerdo: nosotros pasamos nuestras tropas por el Istmo de Panamá sin pagar ningún centavo. Y Colombia a remate le dijo: pero tú vas a garantizar que el Istmo de Panamá va a ser siempre de la soberanía colombiana. O sea que los que llevaron a los ricos a Panamá fueron los colombianos, ante el temor de que Panamá se independizara, que Panamá se separara, que era el espíritu levantisco de los panameños del siglo colombiano, 1821-1903. Entonces, para poder entender el espíritu separatista, independentista de Panamá, hay que conocer esta historia, que es parte del Bicentenario, para poder darnos cuenta que el panameño, a pesar de sus limitaciones, su poca población, su pequeño territorio, su falta de recursos económicos, porque los panameños también debemos entender que Panamá no es un país rico, Panamá no está rico en petróleo, Panamá no es Perú, no es Chile lleno de cobre, Panamá no tiene diamantes. O sea, Panamá ha vivido, y eso hay que entenderlo así, y hay que comprenderlo así históricamente, de la ruta canalera, del camino de tránsito, de la ruta del Chagres, que era en barco, del ferrocarril, del canal francés y finalmente del canal norteamericano. Hemos vivido pegados, hemos vivido esperanzado a que la ruta canalera le brindara a los panameños la prosperidad que queríamos, la prosperidad que esperábamos. Y ese ha sido, durante todos estos 200 años, un objetivo de las clases dominantes y de las clases políticas en Panamá, del Istmo de Panamá. Ha sido el objetivo que no se pudo concretar por las dificultades que te acabo de mencionar hasta 1903, porque se unen otras razones de tipo tácticas, estratégicas, de intereses, que hacen posible el alumbramiento de la separación definitiva, de nuestra independencia definitiva, de nuestra libertad para construir nuestro propio destino, que es lo que creo que debemos de celebrar en este bicentenario. Pero para poder celebrar
con espíritu, con el corazón, tenemos que conocer la historia. De lo contrario, nadie va a celebrar nada. Así es. Olimpo, veo que en nuestra tercera pregunta has incurrido y has contestado, te has metido en esos aspectos porque íbamos a preguntarte qué motivó o qué forjó esas luchas emancipadoras del pueblo panameño. ¿Crees tú entonces, Olimpo, que con el Tratado Valladolid-Mitla fue una barrera, un impedimento, un reinicio de la lucha de nuestros próceres, de nuestros ancestros, tendientes a lograr nuestra independencia, nuestro sueño de ser un país libre y soberano? ¿Crees tú que eso detuvo por alrededor de 60 años o 55 años ese espíritu, ese deseo de independencia? Me lo manifiesta. Sí, definitivamente. Fíjate tú que durante todos esos años el separatismo panameño no pudo moverse con la libertad suficiente para generar lo que era el propósito de los panameños leídos y también de los panameños incultos, pero que sentían la necesidad de liberarnos. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia tenía una política centralista, todo se mandaba y se decía en Bogotá. Una correspondencia del departamento de Panamá para llegar a Colombia se demoraba un mes. O sea, los nombramientos todos los hacía Colombia, el maestro, el policía, el telegrafista, lo que fuera, lo hacía Colombia desde el centro a acá. Entonces, esto era muy dificultoso que Panamá pues generara su propio deseo de felicidad, promoviera la industria, promoviera el comercio como los panameños querían. Y una prueba de lo que te voy a decir de la dependencia de Panamá con respecto a generar su propia separación está en lo siguiente. En 1900, cuando estalla la guerra civil entre conservadores y liberales, y Panamá se une a la guerra civil apoyando el bando de los liberales, liderizado por el tableño educado en Bogotá, lógicamente Belisario Porras, era un líder natural del liberalismo ismeño. Ustedes se van a dar cuenta, si se leen la historia de la guerra de los 1000 días, se van a dar cuenta de estos hechos. Cuando Porras estaba en Chiriquí, militares norteamericanos se entrevistaron con Porras para conocer cuáles eran los propósitos del ejército liberal que Porras estaba armando en el interior. Cuando se va a pelear por la toma de la ciudad de Panamá por parte del Partido Liberal, se van a dar cuenta ustedes que los liberales no van a poder entrar en la ciudad por debajo, sino que van a tratar de subir a la ciudad de Panamá por el puente de Caledonia para que no se obstruyera. Ese era el pretexto de los gringos, que no se obstruyera el ferrocarril. Entonces obligaron prácticamente a Emiliano Herrera a tratar de tomarse la ciudad de Panamá por el puente de Caledonia, que era un puente estrecho, y ahí viene la mortandad de los liberales, especialmente de la juventud. De una juventud que no era solamente capitalina, que era fundamentalmente interiorana, donde Porras había logrado formar batallones en Chiriquí, en Veragua, en Herrera, en Coclé y en Panamá. Cuando viene la segunda parte de la guerra, después que ya entra Victoriano y todo esto, y entra Benjamín Herrera, hermano de Emiliano, general victorioso en Colombia, se van a dar cuenta que Benjamín no va a poder entrar tampoco a la ciudad de Panamá, porque los gringos rápidamente van a presionar a Benjamín Herrera para que se negocie la paz. ¿Y por qué se va a negociar la paz? ¿Por qué los gringos tenían interés en negociar la paz? Por dos razones muy importantes. Una, porque estaban apoyando al ejército conservador. Y dos, porque querían armar el tratado
del canal para comprar las acciones canaleras de los franceses y para ellos continuar la construcción del canal. Y para eso necesitaban el Istmo en Paz. En gran parte por eso fusilan a Victoriano Lorenzo. Okay. Y en 1902, los gringos en el barco Wisconsin, en la bahía de Panamá, van a unir a los conservadores y a los liberales a firmar un tratado de paz. Perfecto. Entonces, todos estos elementos van a intervenir el 3 de noviembre de 1903. Ok, hacia allá vamos, Olimpo. Ya vemos que en estos 82 años de dependencia de Colombia hubo muchos aspectos, muchos sinsabores de nuestra dependencia con Colombia que fueron forjando de una u otra manera nuestra nacionalidad, nuestra identidad como nación. Bien, ¿crees tú que en 1903 todos estos movimientos de nuestros ancestros, de nuestros padres, fueron actos momentáneos, fueron actos que surgieron por alguna orden del imperio norteamericano, por alguna orden de algún determinado sector económico de la nación, o tú crees que se fue cocinando y se fue llevando a cabo ese sentir de los panameños de tener una vida republicana? Si nos puede hablar un poquito al respecto para entrar a hablar sobre la importancia de la independencia de 1903, Olimpo, porque el tiempo es muy importante. Y bien. El espíritu separatista ya te lo he demostrado que ya venía en Panamá. En el siglo colombiano hay el intento de 1830, 31, 40, el Estado Federal de Panamá promovido por Justo Arosemena, el intento de mantenernos independientes y enfrentarnos al ejército colombiano, como te dije, en 1862. En 1900, ¿qué va a crear ese clima? ¿Qué va a crear ese clima que va a ahondar en el espíritu separatista de los panameños frente a Colombia? Va a pesar mucho lo siguiente. La guerra civil va a generar más de 500 muertes en el puente de Caledonia nada más. Ahora, si hay 500 muertos, imagínense la cantidad de heridos que había. No hay cementerio donde nosotros podamos ir a ver a los muertos de la batalla del puente de Caledonia. ¿Por qué? Porque no había cementerio. Fueron tumbas, fosas comunes. Por eso se llama tumba muerto, lo que se llama ahora la avenida Ricardo J. Fau. Tumba muerto, ahí iban los cadáveres ahí depositados para evitar peste. Bien, entonces tenemos la guerra civil de 1900. Pero antes de la guerra civil de 1900 tenemos la clausura del Estado Federal, que en 1886 el presidente Rafael Núñez termina con el Estado Federal de Panamá, que era un autogobierno panameño. Así que una gran parte de los panameños estaba disgustado con los colombianos, porque todo dependía nuevamente de Colombia. La guerra civil, que no solamente dejó una cantidad de muertos en Panamá, más de 500, más de 1000 entre toda la guerra, sino que arruinó la economía panameña, la economía de la finca de los conservadores, la finca de los liberales, porque tenían que proveer a sus ejércitos de comida y al final arruinaron a toda la industria panameña, la pequeña industria panameña, la ganadería. Después viene a ocurrir que en 1902 agarran al poeta León Soto y le dan una palera, porque León Soto se tiró un discurso pidiendo la separación de Panamá de Colombia. Y el ejército colombiano, que estaba en Panamá, lo agarra azotado y lo termina matando por los golpes. Luego viene el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Y luego viene lo peor que cometió Colombia. Su peor error fue rechazar el tratado que había negociado Colombia con Estados Unidos, no los panameños no fueron invitados a esa negociación.
negoció Colombia con los Estados Unidos, el tratado de 1902 llamado Errán-Hay. ¿Qué quería este tratado? Este tratado iba a indemnizar a los franceses con 40 millones de dólares. ¿Por qué? Por las obras que los franceses ya habían hecho, pero la empresa había fracasado en 1889. Estaba paralizada las obras y Panamá estaba llena de desempleo de los extranjeros que habían venido con los franceses y de los panameños que estaban dependiendo de esa obra. Entonces, la ruina. Entonces, los gringos querían coger las obras que ya habían hecho los franceses, comprárselas por 40 millones, darle a Colombia 25 millones por el contrato y construir el canal de Panamá. Entonces los colombianos, el Senado colombiano rechaza el tratado, a pesar de que los senadores panameños comenzaron a pelear porque era ese contrato, ese tratado significaba salir los ismeños de la miseria y del hambre. Entonces, todos estos elementos, amigos, se van a unir por primera vez. Se van a unir todos, liberales y conservadores, en buscarle una salida a la crisis. Y se va a presentar la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Los franceses quieren vender las acciones y se las quieren vender a los gringos, que son la potencia que puede construir el canal. Y los gringos quieren construir el canal por Panamá porque le ahorra mucho dinero, toda vez que la otra opción de los gringos era construir el canal por Nicaragua. Panamá, ante el peligro de que los gringos se fueran para Nicaragua a construir el canal y dejarnos el zanjón abierto, empieza la conspiración. ¿Y en qué consiste la conspiración? Pedirle a los gringos dos cosas. Una, no intervengan en la separación. Nosotros nos vamos a separar y le vamos a garantizar a ustedes, los norteamericanos, el mismo tratado que fue rechazado por Colombia. Ahí empieza la conspiración. La conspiración empieza con el Partido Conservador, que están manejando el funcionariado del Departamento de Panamá. Y los conservadores van a invitar a los liberales que se unan, sus enemigos, los que fueron derrotados, los que crearon un charco de sangre, van a ser invitados por los conservadores a que se unan a la separación. Pero hay un obstáculo. Panamá tiene un ejército colombiano adentro, manejado por Esteban Huerta. Y tiene la amenaza de que el ejército colombiano, cuando se enteren de la conspiración, van a venir a reprimir a los panameños que están en la conspiración. Entonces, ¿qué hacen los panameños? Los panameños conservadores que están en la negociación, que están conspirando en los Estados Unidos con Amador Guerrero. Amador Guerrero en Estados Unidos se va a unir a Bruno Varila, que está desesperado por vender sus acciones, y junto con Bruno Varila van a conversar con los gringos y van a pedirle a los gringos eso que te estoy diciendo, no intervengan, y si van a intervenir es para apoyarnos a nosotros con la separación. Nosotros le vamos a dar el mismo tratado y nosotros queremos la república, y nosotros queremos que ustedes apoyen la república. Y todo eso se va a hacer entre septiembre y octubre de 1903. Van a coincidir los intereses. ¿Y por qué son los conservadores comerciantes los que van a estar de primero en la cabeza? Porque manejaban el aparato del Estado. Entonces, porque era la gente que tenía intereses económicos, toda la república, y se van a dar cuenta que el país y sus negocios se van a venir abajo, pero el pueblo panameño también quiere la separación. Y la prueba va a estar que apenas tuvieron la oportunidad, se fueron al cuartel del Batallón Colombia, con un arreglo que ya había hecho Amador Guerrero con Esteban Huerta, de que le iba a entregar armas a los liberales. Los liberales, ¿por qué las armas a los liberales? Porque los liberales eran los que habían peleado en la guerra de los 1000 días, sabían manejar las armas y no tenían armas para pelear, y se van allá y Esteban Huerta le va a abrir.
le va a abrir el cuartel, le va a dar las armas y los liberales se van a trincherar en la salida de la ciudad para evitar que si llega el batallón Tiradores, que está apostado, que llegó el 3 de noviembre, el 2 de noviembre había llegado a Colón a reprimir con 500 hombres, los liberales se van a trincherar en la salida de la ciudad, a esperarlo por si acaso vienen. Pero ya Amador Guerrero se había puesto de acuerdo con el superintendente del ferrocarril y con los conspiradores colonenses, evitar que el ferrocarril transportara a las tropas colombianas que habían llegado a Colón a reprimir a los panameños. Pero ya para el 3 de noviembre, el 2 de noviembre, había llegado un acorazado de guerra norteamericano a Colón. Y posteriormente va a llegar, después del 3 de noviembre, otro acorazado a la bahía de Panamá. Así es. Y con ese mensaje le van a decir a Colombia, nosotros estamos de acuerdo con la república, la nueva república que se va a formar por voluntad de los panameños, por voluntad de la gente dispuesta a regar su sangre, a derramar su sangre por la separación. Y lógicamente viene también el cálculo de los comerciantes panameños, los vínculos del compadrazgo de Amador con Esteban Huerta. Amador era médico del Batallón Colombia y era médico del ferrocarril, tenía todos los vínculos. Y Bruno Varila tenía los vínculos de los Estados Unidos con los senadores y con el presidente y con el secretario. Todo eso se va a unir y se va a aprovechar para proclamar la independencia el 3 de noviembre. Había 4 barcos de guerra en la bahía de Panamá, colombianos, para atacar a Panamá. 4 barcos de guerra. Y los panameños sabían que teníamos esos peligros, pero la presencia norteamericana en gran parte ayudó a definir el 3 de noviembre. Pero el pueblo panameño hizo su parte, hizo su papel. Así es, Olimpo. O sea, Olimpo, de que el pueblo panameño y nuestros ancestros entendieron perfectamente la coyuntura política histórica que se nos presentaba. Así podemos decir en una bandeja de plata, una obra del Señor, de hacernos independientes, de separarnos sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Y se compró a la tropa colombiana, se le pagó a Esteban Huerta, se le pagó a los oficiales colombianos, pero era parte del trabajo de conspiración que había, ¿no? Así es parte de una permisibilidad que nos brinda el Señor. Claro. Así es. Olimpo, gracias por aclararnos esa historia oscura que tantos sectores políticos de izquierda, socialista de nuestro país y a nivel internacional quieren hacer ver de Panamá, de que nosotros somos una república creada por intereses foráneos, por intereses extranjeros. Gracias por esa explicación. Y Olimpo, el tiempo es oro. Así que para culminar, Olimpo, después de celebrar el bicentenario, ¿qué crees que debemos hacer nosotros los panameños? ¿Hacia dónde crees que debemos apuntar después de todos los conocimientos históricos que este bicentenario nos ha legado? ¿Qué crees tú que con este punto de informaciones y legado, como he mencionado, nosotros debemos apuntar producto de las enseñanzas que la historia nos ha brindado? Bueno, es muy importante porque mira tú, 1903, cuando nació la República, nació tutelada también. En 1801 fuimos tutelados por Bolívar y luego por Nueva Granada y por los norteamericanos en 1840. En 1903 la República se va a crear, pero se va a crear con problemas. Entre eso, el tutelaje norteamericano que va a crear en el medio del país para construir el canal una ciudad norteamericana con sus leyes, con sus jueces, con sus policías y todo.
La lucha de todo el siglo XX va a ser la lucha por recuperar su soberanía, su bandera, la administración del canal, que es la administración de la ruta, etcétera. Esta fue la lucha del siglo XX, una lucha permanente de todos los gobiernos. Aquí no hubo diferencia. Todos los gobiernos trataron de perfeccionar la república, unos más, unos menos, hasta llegar a Torrijos en 1877 con el Tratado del Canal, que le va a poner fecha a la administración del canal, le va a poner fecha a la salida de las bases militares, le va a poner fecha al retorno de todas las áreas revertidas a la República de Panamá. Y es una lucha no de Torrijos nada más, es una lucha de todo el siglo XX por diferentes presidentes, por las clases, por los comunistas, por los socialistas, por los demócratas cristianos, por los liberales, por los conservadores. Todos contribuyeron a que cuando se llegara 1977, Torrijos tuviera en sus manos una serie de elementos que le permitían enfrentar la lucha con los Estados Unidos a nivel internacional y a nivel nacional, y ahí vienen los tratados de 1977, la famosa lucha generacional, o como decía Torrijos también, el alpinismo generacional. Ahora hemos llegado a los 200 años de aquellas ilusiones de 1821 y de 1903, y también las ilusiones del año 1999. ¿Qué hay que hacer? Quedarnos celebrando, tomar aguardiente, celebrar los 200 años y tirar cohetes y bailes de pollera aquí, bailes de pollera por allá y ¿qué pues? Y discurso. Eso no es suficiente. El bicentenario requiere un profundo balance hasta dónde hemos avanzado y lo que queda por hacer. ¿Y qué queda por hacer? Que siendo Panamá un país rico, porque hay recursos, solamente el recurso del canal le está dando a Panamá 1.500 a 2.000 millones de dólares al año. ¿Qué se hace ese dinero? ¿Por qué hay tanta pobreza todavía? Entonces, los panameños tenemos que ponernos a pensar, especialmente los panameños jóvenes, que son los herederos de la República de estos 200 años. Los herederos son los jóvenes, porque los viejos como yo tenemos un pie en la tumba, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser pronto, y son los panameños jóvenes los que tienen que pelear por el país que ellos quieran construir. Entonces nosotros necesitamos que el panameño de hoy piense lo que los panameños hicimos bien y hicimos mal durante 200 años, y cómo salir de esos males y avanzar hacia un mismo con mayor prosperidad. No es posible que aquí se sigan panameños levantándose sin el desayuno, sin el almuerzo, sin la cena. No es posible que los muchachos vayan a la escuela sin el espíritu de salir con una buena profesión que les permita ganarse la vida con el sudor de su frente y no andar de limosnero detrás de los políticos, de los partidos y detrás de los compadres, porque no tienen una profesión que les permita ser ellos mismos. Necesitamos un gobierno también que tenga luces largas, que piense en el futuro del país. Necesitamos políticos que se dejen de estar pensando en el real y medio, de enriquecerse en 5 años, en 4 años. Políticos que miren al país en grande, que piensen en el pueblo panameño en grande. Hay que desarrollar el campo, hay que desarrollar toda la riqueza que el país tenga, desarrollarla, pero para el pueblo panameño, no para 2 empresarios, no para 2 millonarios, no para 2 ricos, para 2 rebuscones de los tantos que hay en los partidos y rebuscones que hay en los gobiernos. Necesitamos construir un Panamá de oportunidades para todos, un Panamá para todos, una república para todos. Ese es el reto de la juventud, pero para poder llegar a cumplir con ese reto, los panameños tenemos que conocer ese pasado que nos lleva a sentir primero orgullo de lo que hemos hecho en el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sentirnos orgullosos de lo que han hecho hasta ahora, porque de la aldea colombiana de 1903, con 350,000 habitantes, 90% de analfabetos,
La República, con todos los defectos que le quieran decir a los liberales y conservadores, construyeron el Instituto Nacional, el Arte y Oficio, el Teatro Nacional, el Hospicio de Huérfanos, construyeron el Hospital Santo Tomás, construyeron la carretera central, construyeron la universidad, construyeron la Normal de Santiago, construyeron los edificios de la universidad, porque la universidad principal funcionaba en el Instituto Nacional. Hoy Panamá es totalmente diferente a hace 100 años y hace a 200 años. Esto se lo debemos a quién? A los gobiernos que se han sucedido en el transcurso de 200 años, a los intelectuales, a los maestros, profesores, obreros, a los intelectuales, a los cantantes, a los compositores. Todos ellos han contribuido, a los deportistas, a Mano de Piedra Durán, a Ismael Laguna, a Rubén Blades, a Erika Ender, que han mandado el mensaje hacia el mundo que somos algo diferente. Entonces los panameños tenemos que sentirnos orgullosos de todo esto. Y las cosas malas las vamos a combatir y debemos de combatirlas por el bien de todos nosotros. Pero tampoco podemos estar pensando y maldiciendo a Panamá por los males que afloran ahora con la pandemia y creer que aquí todo es malo. No. Este país, Panamá, lo que tiene se lo debe a todo ese pasado de lucha. Y ahora, a pesar de la pobreza y de los problemas que tenemos, es mucho mejor que el Panamá de 1960, de 1940, de 1903 o de 1821. Tenemos que hacerlo más próspero, con más oportunidades para todos, y eso depende de cada uno de nosotros si verdaderamente creemos en este país, queremos a este país y queremos ser diferentes a lo que está pasando hoy en día. Así es. Muchas gracias, Olimpo. Definitivamente nos quedamos con esa reflexión de una nueva república incluyente, una nueva república en donde los gobernantes se concentren primariamente en los hermanos más necesitados, que son los que más requieren del sacrificio de toda la sociedad panameña, no solamente como mencionante de los gobiernos, sino de toda la sociedad, donde seamos más desprendidos de nuestra riqueza, de lo que el Señor nos brinda, nos da a cada uno de nosotros. Olimpo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por llevarnos en esta sinopsis durante casi 200 años de historia de nuestro país. Definitivamente que es un programa de, diría yo, de lujo, tenerte a ti en esta pantalla. Lamentablemente el tiempo es, ya sabes, es muy importante, y queremos darte en nombre de la Fundación Centro Familiar Vida Nueva por esta participación tuya, y así poder ver que no has vertido lo que ha hecho el periódico Los Panameños en 76 publicaciones, lo hemos podido plasmar casi en 45 minutos. Muchas gracias, Olimpo. Muchos éxitos en tus delicadas funciones en el Consulado de Panamá en Lima, Perú, y que tengas un excelente día, y sigue contribuyendo y brindándole tantas cosas importantes a nuestro país, sobre todo a nuestra juventud, que requiere de mucha orientación y de luces concretas, de luces que nos lleven a poder formular y plasmar la república que muchos anhelaron en el pasado y que gracias a su esfuerzo hoy tenemos como nación a nuestro país. Un abrazo, Olimpo. Vale, gracias a ti y a la comunidad por esta entrevista. Las comunidades religiosas son muy importantes también en el impulso de ese Panamá nuevo, de ese nuevo Panamá, de ese Panamá mejor que queremos. Muchas gracias y que la pasen bien. Gracias, Olimpo.